Nunca llegamos a conocer del todo a quienes nos rodean. Es imposible saber las verdaderas intenciones de las personas y quién es alguien en realidad. Y Saltburn me parece un estudio magistral de la conducta humana y un ejemplo de cómo las películas conectan con la psicología de nuestras vidas diarias. Hoy quiero hablar sobre lo que esta película nos dice sobre el mundo actual y la conducta humana, cómo puede relacionarse con el modelo dramatúrgico de Erving Goffman y por qué el final es más aterrador de lo que parece. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series. Y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Te recuerdo que ahora puedes hacerte miembro del canal o unirte a mi Patreon. Tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios. En especial a José Manuel Garrido, César Stark y Dr. Black Mage. Muchos han comparado a Saltburn con la película de 2019 Parásitos, remarcando que es una película centrada en la disparidad de clases económicas. Con esta lectura de la película, Félix y la familia Cotton representan a los ultrarricos más privilegiados que existen, mientras que Oliver nos representa a nosotros. Pero yo personalmente creo que esta visión se queda corta para todos los simbolismos que nos ofrece esta película. Más bien diría que esta película es como American Psycho o The Social Network, y digo esto porque ambas películas son retratos de su época. Saltburn es un reflejo de nuestra época, y aunque es cierto que está ambientada a principios de los años 2000, representa totalmente nuestro mundo actual. Representa esa búsqueda de estilo, de la apariencia por encima del contenido, de la sustancia. Oliver Quick tiene paralelismos con Patrick Bateman de American Psycho, sin humanidad, sin moralidad, simplemente un anhelo de ser más. En el caso de Patrick Bateman es un anhelo de encajar, para Oliver es un anhelo de tener lo que tienen los demás. Creo que todos podremos estar de acuerdo en que este es un tema más que actual en nuestra época. Casi todos tenemos redes sociales y somos constantemente bombardeados con fotos, vídeos sobre estilos de vida que van más allá del nuestro. Pero las redes sociales solo muestran una pequeñísima parte de la vida de las personas. La directora Emerald Fennell dice que parece que tenemos un conocimiento íntimo de la vida de todos, pero en realidad no nos conocemos. Parece que sabemos todo sobre los demás. Es un tipo de extraña relación parasocial. Sin embargo, son relaciones completamente unilaterales. Es un momento social realmente fascinante y extraño, y la película toca algo de ese sentimiento. Vemos la película desde el punto de vista de Oliver e interpretamos que todo lo que se nos muestra y lo que él nos dice es la realidad, la única verdad. Inconscientemente pensamos que si estuviera tramando algo malo lo veríamos, se nos mostraría, porque le acompañamos en su historia, porque vemos que el entorno social de la universidad le juzga por cómo se viste, por su clase social, y esto nos provoca una cierta lástima que hace que deseemos que le vaya bien, que acepten a este personaje. Y como no es rico como Félix, la mayoría de nosotros nos identificamos con él. Él es quien seríamos en esa situación. Es por esto que probablemente inicialmente le apoyamos para que lo resuelva, para que encaje, porque querríamos lo mismo para nosotros. Esperamos que agrademos lo suficiente como para recibir la invitación, que seamos lo suficientemente geniales como para encajar, si tan solo se nos diera la oportunidad. Pero así como en la vida solo vemos determinados comportamientos y facetas de las demás personas y nunca podemos llegar a conocer al 100% lo que piensa alguien o lo que puede llegar a tramar, esta película hace lo mismo con nosotros, jugando con la omisión de información crucial a la hora de conformar la auténtica personalidad de Oliver. Toda la primera parte de la película es un engaño, pero no somos conscientes de ello. Somos víctimas de un engaño, como lo es Félix. Esta identificación inicial comienza a erosionarse a medida que Oliver revela más sobre sí mismo. Esto lo vemos en la escena del vampiro con Venetia, y es que Oliver es un vampiro, metafóricamente hablando. La escena en que se ven sus labios cubiertos de sangre bajo el agua en la bañera simboliza a la perfección cómo se alimenta de los demás. También vamos descubriendo más sobre cómo es realmente el personaje con Félix y la manipulación de Farley, y cuando se revela que Oliver mintió sobre la realidad de su familia y la muerte de su padre, hay una sensación en el espectador de repulsión, de traición. No somos así, no mentiríamos así. Y esta sensación de repulsión se acrecienta con los asesinatos. No es alguien con quien realmente nos identifiquemos. Y Oliver no es el único que finge, que engaña. Todos los personajes interpretan un papel. Por ejemplo, la forma en la que habla Elspeth es muy reveladora. Ella dirá una cosa,
pero querrá decir otra completamente opuesta. Y esto se evidencia cuando Elspeth habla con su amiga Pamela y casi siempre dice lo contrario de lo que realmente quiere decir. Quédate todo el tiempo que necesites, en realidad significa debes irte lo antes posible. Además, la propia directora dice que la película es el encubrimiento masivo de la inseguridad. Elspeth lo hace luciendo fabulosa, asegurándose de tener la última palabra, siendo graciosa, porque ha decidido que la vida es más interesante si tienes una opinión polarizada. Si viene algún invitado, es fabuloso o es horrible. Otro ejemplo de persona que finge y quiere aparentar ser quien realmente no es, lo encontramos en el profesor que tienen Oliver y Farley en Oxford. El profesor recuerda que fue a la escuela con la madre de Farley y cuando él le dice que se lo contará a su madre, el profesor retrocede y le explica que no eran tan cercanos, que ni siquiera hablaron, que ella probablemente no sabía ni de su existencia, que era un admirador desde lejos. Esto es algo realmente clave que establece esta atmósfera general de cómo se presentan las personas versus la realidad. Y con respecto a esto me parece muy interesante el modelo dramatúrgico planteado por Erving Goffman, quien hizo una interesante comparación entre las relaciones humanas y una obra de teatro, un escenario. Este modelo propone que toda interacción social es un papel o actuación hacia los demás. Según esta teoría, las interacciones sociales y nuestra estructura social no son más que la representación de los roles que tenemos interiorizados, de manera que terminan formando parte de la propia identidad. De esta forma, la persona muestra un tipo de información concreta sobre sí mismo, dependiendo de la situación en la que se encuentra y la intención que tenga, con lo que va a provocar diferentes respuestas en función de cómo se ha interpretado por los demás. Como en el teatro, en toda interacción existen unos límites conductuales preestablecidos, un guión a interpretar ante los demás, y es que el ser humano trata de controlar la impresión que genera en los otros, a partir de la interacción, de cara a acercar esa impresión a su yo ideal. Y una persona no se comporta igual en su trabajo que con amigos o en pareja. Por otro lado, y volviendo a centrarnos en los personajes específicos de esta película, Duncan, el mayordomo, es otro ejemplo de esto. Y es que sabes que odia a Oliver, lo percibes, pero realmente él nunca verbaliza esto. Es más, habla de forma educada, que es lo que se espera de un mayordomo en este rol profesional en el que se encuentra. Y la película en sí misma es un ejemplo de engaño, ya que podría habernos mostrado la verdad sobre Oliver desde el principio, como cuando no llegamos realmente a escuchar esa llamada con su madre. En cambio, Fennel corta la respuesta de Oliver y a su llegada a la habitación de Felix le dice que acaba de enterarse del fallecimiento de su padre. Es ese corte lo que nos engaña. En principio no tenemos ninguna razón para no creer que Oliver dice la verdad, y esta expresión en la forma de transmitir ideas en las películas es recurrente. Por ejemplo, si un personaje se desmaya, la pantalla se vuelve negra, o si un personaje corre, la cámara tiembla. Y en este caso nos cuentan una historia sobre el engaño y se utiliza la edición para engañarnos también. Salborn y la familia Catton representan las costumbres de la vieja élite inglesa aristocrática. El padre de Felix no es solo James Catton, es Sir James Catton. Y vemos cómo las habitaciones de Salborn parecen más galerías de museo, llenas de objetos antiguos invaluables. Por el contrario, Oliver no proviene de este tipo de tradición. Su familia no está inmersa en el pasado, sino que es en gran medida un producto del presente. Oliver representa el futuro, la generación millennial, y aunque Felix, Venetia y Farley tienen edades similares a Oliver, nacen y crecen en un ambiente muy diferente. De esta forma, cuando Oliver se apodera de Salborn, se puede interpretar como una especie de mensaje revolucionario, tanto cultural como políticamente hablando, de lo nuevo sobre lo viejo. Pero no todas las revoluciones son buenas, y como veremos, Oliver se hace eco de la historia de Teseo, pero en lugar de encarnar la figura heroica, él es el villano. Esta película no está diciendo que todas las personas de clase media o millennials sean Oliver. Nos está diciendo que es más fácil que nunca ser un estafador, que la superficialidad está ganando terreno, que se está formando un arquetipo y debemos ser conscientes de ello. Y por eso estamos entrando en una nueva era. Al principio de la película, en Oxford, Oliver lee a su profesor y a Farley un ensayo que ha escrito, y ambos se muestran bastante aburridos. Y Farley critica a Oliver por utilizar la expresión de ese modo, thus en inglés, hasta 7 veces. A lo que Oliver responde que está atacando el estilo en lugar del contenido, pero Farley le responde con la idea de que el estilo lo es todo.
Este diálogo es algo que se olvida fácilmente a medida que la película avanza, pero es esencialmente la tesis de la película. Así, Oliver comienza como alguien que ha priorizado más la sustancia y no el estilo. Por eso, una de las primeras cosas que vemos es la reacción a su forma de vestir. Y en el extremo opuesto del espectro están los Catton, quienes están en posesión de todo el estilo que cualquiera puede desear, pero les falta contenido. Excepto Felix, él representa el equilibrio. Desde este prisma, esta película se convierte en una historia sobre la búsqueda de la apariencia. Es menos una crítica sobre la dinámica de clases, como lo es Parásitos, y más una advertencia sobre el tipo de persona que sacrificaría todo lo que es para conseguir cosas y aparentar. Y este tipo de personas existen, son personas con un trastorno antisocial de la personalidad, que no dudan en pisotear a quien sea necesario para conseguir sus objetivos. Manipulan, explotan, violan los derechos de los demás sin ningún remordimiento o empatía, fingiendo una actitud encantadora cuando realmente son capaces de la comisión de actos delictivos. Sí, este tipo de personas que encarna Oliver existen, y seguro que te has cruzado con alguien así, y quizás conoces a alguien así. No son monstruos en apariencia ni fáciles de detectar. Saltburn habla de poder, de codiciar el estilo de vida de otra persona en la época de las redes sociales. Las películas que deconstruyen figuras o vibraciones de una época concreta tienden a clasificarse entre reales o ficticias. Saltburn se inclina hacia lo fantástico. Sí, es exagerada en su forma. Y si bien no se trata específicamente del tema de las redes sociales, la esencia es la misma. Nace de esta época en la que la superficialidad parece ser la receta para el éxito. En política, en las redes sociales, en los negocios. Por eso Oliver bebe el agua donde se baña Felix. Por eso dice que lo odia, porque quiere lo que él tiene. Y lo ama porque quiere ser él. Incluso Venetia se da cuenta de que usa su aftershave y quiere ser él porque él tiene Saltburn. Quiere Saltburn porque es la expresión máxima de tener poder. Así, la forma de amor de Oliver hacia Felix es más una forma de obsesión loca, embriagadora, venenosa, llena de envidia y máxima codicia. Oliver mata a Felix en el centro de un laberinto, debajo de una estatua de un minotauro. Por eso tenemos que hablar sobre mitología griega. Se suponía que Minos, el rey de Creta, sacrificaría a un imponente toro blanco en honor a Poseidón, el dios del mar, pero decidió conservar ese toro y sacrificar a otro. Esto enfadó muchísimo a Poseidón y maldijo a la esposa de Minos, Pasífae, para que se enamorara del toro. Ella dio a luz a un mitad hombre, mitad toro, al que todos llamaban Minotauro, y al que Minos encerró en un laberinto construido por Dédalo. Un tiempo después, un hijo de Minos, Andrógeno, fue asesinado en Atenas, y Minos fue a la guerra, ganó a los atenienses y los condenó a enviar a jóvenes al laberinto para ser devorados por el Minotauro, hasta que Teseo, príncipe de los atenienses, juró matar al Minotauro. Con ese objetivo, sedujo a la hija de Minos, Ariadna, quien le ayudó a salir del laberinto, y así Teseo mató al Minotauro. Un héroe, ¿verdad? Bueno, al regresar del laberinto, Teseo abandonó a Ariadna en la isla de Naxos mientras dormía y continuó su camino a casa. Su padre, el rey Egeo, había ordenado que si la misión tenía éxito, el barco de vuelta izara unas velas blancas y que si Teseo había muerto, izara velas negras. Teseo olvidó cambiar las velas y, angustiado por la creencia de que su hijo había muerto, Egeo saltó por un acantilado a lo que posteriormente se conocería como el mar Egeo. ¿Quién se convirtió en nuevo rey? Teseo. Así, Teseo es una figura aparentemente heroica que mata a alguien en un laberinto. Luego abandona a la persona que lo ayudó y hereda un reino entero porque accidentalmente engaña a su padre para que se suicide. Oliver es un tipo aparentemente agradable que mata a alguien en un laberinto y luego hereda una propiedad entera porque asesina a las personas que le ayudaron. Citar este tipo de conexión es algo obvio, ya que la directora colocó el Minotauro en el centro del laberinto de Saltburn y lo presentó en un punto importante de la trama. Así que es interesante tener en cuenta estos paralelismos con la historia de Teseo. Este viaje similar en la trama es algo que ya se ha hecho en películas como El Rey León, que tiene paralelismos con Hamlet, o Apocalypse Now con la novela Heart of Darkness. Estas películas cambian el nombre de los personajes y el lugar donde se desarrolla la trama, pero hacen las suficientes referencias para que la gente pueda encontrar las conexiones con el material original. Y Saltburn también bebe de obras como The Talented Mr. Ripley y Brideshead Revisited. Siguiendo con la historia de Teseo, después de que escapara del laberinto, Minos culpó al constructor, a Dédalo, y lo encerró con su hijo Ícaro. Dédalo construyó 2 pares de alas para que él e Ícaro pudieran escapar de su prisión. El padre advirtió al hijo
de que no volara demasiado alto, pero Ícaro, asombrado por el invento, se elevó demasiado cerca del sol y las alas se derritieron. Y sí, Félix llevaba 2 alas al morir, lo que inicialmente parece un intento de disfrazarse de ángel, pero el Minotauro, el laberinto y su muerte apuntan hacia una referencia hacia Ícaro. En su caso, el volar demasiado cerca del sol se sustituye con la riqueza, y es que nos referimos a los ricos como la clase alta, es decir, cuanto más rico es alguien, más arriba está. La muerte de Félix señala el descenso total de la familia, y su cuerpo queda fuera de plano porque en la superficialidad de esta familia lo desagradable no tiene cabida en su mundo. Y también es cierto que cada persona procesa una reacción de estrés agudo que surge como respuesta a un evento traumático, también conocido como shock emocional, de forma distinta. Hay quien llora, hay quien enmudece, y hay tantas reacciones diferentes como diferencias individuales existen. El hecho de que Saltburn utilice el mito de Teseo convirtiendo al héroe en un villano puede verse como una crítica al tipo de persona que está surgiendo en el mundo y cómo está llegando a conseguir sus objetivos. Oliver se presenta como gentil y amable, pero detrás de escena es torturoso e irredimible. Frente a la gente en un funeral actuará como la figura perfecta de dolor y duelo. Una vez que la familia se va, muestra su depravación. Una vez más, es difícil no pensar en nuestra era con las redes sociales y en esta dualidad en cómo se presentan las personas y quiénes son en realidad. Instagram versus la realidad. Pero efectivamente esto ya existía antes. Como hemos visto antes con el modelo dramatúrgico de Erving Goffman, quien es alguien en el trabajo puede ser completamente diferente de quien es fuera de él. Hay figuras públicas que parecían encantadores en público y se ha demostrado que en privado tienen conductas más que cuestionables. Pero las redes sociales nos han brindado un acceso sin precedentes hacia las personas, famosas o no, de una manera que parece más íntima, personal y real. Y repito, parece. Rosamund Pike comenta que lo que me asusta en este momento es la forma en que la imagen es autocreada y la gente está proyectando una versión de sí misma. La epidemia del narcisismo es aterradora y tal vez es la razón por la que hoy sentimos que todo el mundo es tan egoísta. Así que aunque creo que esta dualidad ya existía, ha evolucionado de una forma que la gente aún está explorando y experimentando. Los Catton representan un viejo modelo de ser y pensar, de sustancia y estilo, mientras que Oliver es un nuevo tipo de figura, un Teseo para el siglo XXI. Por eso creo que el final tiene implicaciones aterradoras. Saltburn es una película muy sensual y el hecho de que comience con Oliver haciendo la pregunta retórica de si estaba enamorado o no de Félix fundamenta la película en algo romántico. Pero tenemos que cuestionar las implicaciones de esto, porque no es un romance al uso. Al respecto de las polémicas escenas de sexo, la creadora explicó que algunas de estas escenas se justifican con la intención de darle un realismo íntimo a la trama. Dice que estamos acostumbrados a ver escenas eróticas en películas que no parecen ni remotamente reales, pero creo que lo que tal vez la gente considera provocativo o transgresor de esta película es que en realidad es un retrato bastante íntimo y honesto del tipo de cosas que la gente hace cuando está sola, cuando nadie les mira. Y aunque Oliver aparenta tener interés en Félix, intima con su hermana y luego con Farlek, pero estos coqueteos tienen motivaciones políticas. Son actos que obviamente tienen sus raíces en la manipulación y hacia el final de la película incluso parece que Oliver tuvo un romance con Elspeth. Esto culmina con la escena final. Oliver bailando desnudo por Saltburn. La desnudez ya no es sensual ni sexual. Es un acto más declarativo y egoísta. Es más un estoy desnudo aquí porque soy el dueño de todo esto. Sabemos cuánto codiciaba Oliver lo que Félix tenía. De esta forma, lo que inicialmente se interpretó como romántico se reinterpreta como posesivo. Es menos amor a Félix y más amor sobre lo que Félix representa. Riqueza, prestigio, respeto, belleza, popularidad. Todas las cosas que Oliver quería y cruzó todos los límites para conseguirlas. El fin de Saltburn comienza después de que Oliver, mediante la manipulación y el engaño, consigue eliminar a la familia Catton. Y es que Oliver llega a convertirse en el cuidador de Elspeth y hereda toda la propiedad. En una continuación del comienzo de la película, donde Oliver se pregunta si estaba enamorado de Félix, explica que en realidad le odiaba. Os odiaba a todos, le dice a Elspeth, dejando claro la envidia y codicia que corroían su interior. La escena final es Oliver, solo en casa,
bailando de habitación en habitación, completamente desnudo, celebrando su posesión, su victoria. La forma más obvia de interpretar este final es como una celebración. Oliver quería a Salborn, Oliver consiguió Salborn. Y su baile desnudo por la casa es una muestra desenfrenada de posesión y falta de vergüenza. No se siente ni por un momento mal, ni tiene remordimientos por el camino que tomó, la familia que abandonó, la familia que asesinó. Es un psicópata en toda regla. Y para él, el fin justifica los medios. Las 4 piedras que tiene la caja de marionetas, que formaban parte de la tradición de la familia Catton para llorar a los muertos, no están allí en memoria de la familia. Más bien, son los trofeos de Oliver, como hacen los asesinos con sus trofeos. Y los trofeos tienen una implicación emocional y aquí ayudan a la persona a revivir los hechos. Así que, para Oliver, simbolizan su triunfo y le hacen recordar las sensaciones placenteras que sintió al ir liquidando a los diferentes miembros de la familia Catton. Porque no olvidemos que Oliver es un asesino con todas las letras. Y las marionetas se refieren a que Oliver interpretó un papel, el de titiritero, manipulando a todos como quiso, diseñando la caída de la familia y consiguiendo su poder. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de esta película? ¿Y de qué te gustaría que hablara en próximos vídeos? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Muchísimas gracias a todos y cada uno de mis Patreons y miembros del canal. Me ayudáis muchísimo. Si te ha gustado este vídeo, te dejo por aquí este otro sobre películas que tienes que ver al menos una vez en la vida. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Adiós.